Silencio en el harén, silencio en el consejo, silencio en el corazón. El 15 de abril de 1558, entre los muros de Topkapi, no se apagó simplemente una voz. La muerte de Hürrem Sultán detuvo el mecanismo principal del sistema más complejo del imperio, el harén. Desapareció la mujer que unos veneraron como leal Haseki y otros odiaron como una bruja intrigante. Ella no solo gobernó el corazón de Solimán, sino que gobernó la misma logística del poder. Por sus aposentos pasaban los hilos que unían el tesoro con el ejército, a los visires con las provincias, a los embajadores extranjeros con los espías internos. Ella era el centro de la telaraña. Y entonces la telaraña se rompió. Para Solimán, que rondaba los 64 años, edad de profunda vejez según los cánones del siglo XVI, no fue solo un golpe, fue un terremoto, después del cual el paisaje habitual de su vida se derrumbó en un vacío silencioso. Estuvieron juntos casi 40 años. Ella fue su esposa, la madre de sus hijos, su consejera, su cómplice en las intrigas, su interlocutora en la noche. Y ahora, en su lugar, solo había silencio. Ese silencio se convirtió en el telón de fondo de los últimos 8 años de su reinado. 8 años que los historiadores a menudo pasan de largo, apresurándose hacia el drama del gobierno de sus hijos. Y en vano, porque el período entre 1558 y 1566 no es un epílogo, es la cruel y lenta deconstrucción del siglo de oro. Sin su censor político, que era Hürrem, Solimán comenzó a gobernar un imperio que gradualmente se le escapaba de control, confiando cada vez más en la fuerza bruta donde antes funcionaban maniobras sutiles. ¿Qué sucede cuando desaparece el principal gestor de comunicaciones? El caos. Y no se hizo esperar. El harén, que Hürrem mantenía bajo puño de hierro, se convirtió en un campo de batalla. Las protagonistas principales fueron otras 2 mujeres, cuya lucha determinaría el destino del trono. Mihrima Sultán, hija de Solimán y Hürrem, y Nurbanu Sultán, esposa del heredero, el príncipe Selim. Mihrima heredó no solo la fortuna de su madre, sino también su astucia política. Se convirtió en la mujer principal ante su padre, intentando ocupar el vacío dejado por la consejera. Pero había un problema. Su principal baza era su hermano, el príncipe Bayaceto, cuya candidatura al trono defendía con ferocidad. En su contra jugaba Nurbanu, hábil y ambiciosa, cuyo esposo, el príncipe Selim, era el otro gran pretendiente. El harén se dividió en 2 bandos irreconciliables, y esta grieta familiar ahora se proyectaba sobre todo el imperio. Y en el centro de esta tormenta, sentado, estaba el león que envejecía. Solimán el Magnífico, antaño el terror de Europa, era ahora un hombre atormentado por la gota, la melancolía y las sospechas. Sus decisiones se volvieron más bruscas, más impulsivas. En lugar de la compleja diplomacia, donde Hürrem a menudo actuaba como poder en la sombra, ahora reinaban la paranoia y la voluntad de hierro. Fue esta mezcla venenosa, la lucha en el harén, la suspicacia senil del sultán y la sed de poder de los príncipes, la que condujo a la última gran tragedia de su reinado. La masacre fraterna, que toda la corte otomana tanto temía, se volvió inevitable. Sin Hürrem, quien durante décadas había equilibrado los intereses de sus hijos, conteniendo lo peor, el mecanismo del fratricidio se puso en marcha con una crueldad implacable. ¿Qué le esperaba entonces al Imperio Otomano en estos 8 años? Esta es la historia de cómo el vacío dejado por una mujer fue llenado por el fuego de la guerra, el choque de espadas fratricidas y el frío cálculo de nuevos intrigantes. El clima político pasó de ser controlado a tormentoso. Veremos cómo Solimán, intentando huir de los fantasmas del pasado, se lanzará a su última campaña militar,
el asedio de Sigedvar en 1566, no por conquista, sino para sentirse de nuevo Solimán el guerrero y no Solimán el viudo. Este es el camino desde la cima del poder hasta un final solitario en una tienda de campaña en la llanura húngara. Bienvenidos a los 8 años más oscuros y decisivos de la era de Solimán, donde terminó el cuento de amor y comenzó la cruda verdad del poder que se hereda. Las intrigas del harén comenzaban con un susurro y las grandes campañas con una sola orden, y nuestro canal comienza con tu suscripción. Es más fácil que servir sorbete de la copa del sultán, pero para nosotros esa suscripción es como el sello del gran visir en un decreto fatídico. Otorga legitimidad y fuerza, permitiéndonos convocar una y otra vez el diván de las historias verídicas. No permitas que este canal quede tan solo como el sultán en los aposentos vacíos tras la muerte de la Haseki. Ilumínalo con tu atención, como una vela en la noche. Suscríbete, que nuestra historia continúe. Corría el año 1558, el mes de Nisan, cuando en el corazón de Topkapi se detuvo el pulso más vivo y audaz. Hürrem Sultán dejó este mundo. No en batalla, ni por veneno de un intrigante, sino por una enfermedad silenciosa e implacable que la consumió durante años. El palacio del sultán, acostumbrado a sus pasos por los corredores del poder, a su risa, audible incluso a través de las paredes, de repente enmudeció. Pero el silencio duró poco. Lo sustituyó un bullicio ceremonial. La maquinaria del Estado otomano comenzó a preparar una despedida digna no solo de una esposa amada, sino de una arquitecta de una era. El lavado ritual se llevó a cabo en el harén, tras puertas cerradas, donde lloraban las mujeres que habían perdido a su más poderosa protectora y a su más peligrosa rival en una sola persona. Un sudario blanco, símbolo de pureza ante Alá, cubrió el cuerpo de aquella cuya vida entre esos muros había estado tejida con tonos de escarlata, oro y púrpura intenso. Pero más allá, la modestia del ritual fue desechada. El ataúd se cubrió con brocado de oro, se esparcieron rosas y jazmines. Pasó un año, la ceniza del luto se asentó, los pañuelos rituales fueron guardados, pero el dolor de Solimán permanecía tan agudo y voluminoso como antes. Exigía un nuevo hogar, eterno. Y entonces, el gran arquitecto Sinan, el mismo que encarnaba en piedra la grandeza imperial, recibió un encargo especial: crear no solo un mausoleo, sino un retrato arquitectónico. Así, junto a la mezquita de Solimán, bajo la sombra de la gigantesca cúpula del poder de su señor, surgió una silueta diferente, no maciza y abrumadora, sino elegante, aspirando al cielo. El mausoleo octagonal de Haseki Hürrem Sultán. La historia añadió un detalle notable a esta geometría del poder. Se cree que junto al sarcófago de la Haseki descansa también el ataúd de Hanum Sultán, hija de la hermana de Solimán. ¿Casualidad? Difícilmente. Incluso en la muerte, ella no quedó sola, reuniendo a su alrededor un círculo de almas afines de la dinastía otomana. El historiador turco del siglo XVI, Mustafa Selanik'i, escribiría más tarde: no lloraban a una mujer, sino al pilar del imperio. Estas palabras flotaban en el aire durante aquellos días de abril. El lujoso funeral, todo ese oro, brocado y lágrimas generalizadas, no fue el acto final. Fue un prólogo sonoro y trágico al último acto del reinado del Magnífico, un acto en el que el lugar del coautor de su gran sinfonía lo ocupaba ahora solo el resonante e implacable eco de la soledad. El silencio en el harén después del 15 de abril de 1558 era especial. No era callado, sino espeso, como el alquitrán.
Hurrem era ese equilibrio invisible que impedía que el péndulo de la dinastía oscilara con un golpe mortal. Mientras ella respiraba, Selim y Bayaceto seguían siendo Shehzade, príncipes. En el momento en que ella dejó de existir, se transformaron al instante en dos escorpiones en un mismo frasco. La ironía de la situación era que ambos hermanos estaban sinceramente afligidos, pero su duelo se parecía a los preparativos para una batalla. Las lágrimas corrían por sus mejillas, mientras la mente ya calculaba los primeros movimientos en un juego donde el único premio era la propia cabeza sobre los hombros. La ley de Fatih, ese esqueleto óseo de la sucesión otomana, flotaba en el aire. Sin el cuerpo materno que durante años los había protegido de su letra, los hermanos sintieron el filo en sus propios cuellos. Su confrontación no era simplemente una disputa de ambiciones. Era el choque de dos sistemas, de dos modos de supervivencia bajo una monarquía absoluta. Si Selim fuera un personaje de la cultura popular, sería un maestro jugando en las sombras. Su arma principal no era el talento, sino la ausencia total de amenaza. Comprendió una verdad simple. Para su padre, Solimán, que había sobrevivido la rebelión de sus propios hijos y veía el fantasma de su padre en cada espejo, el heredero perfecto era aquel predecible, casi sin rostro. Selim interpretó la sumisión como un virtuoso. Bebía, permitía que los genízaros se burlaran de su indecisión en las campañas militares, creaba deliberadamente la imagen de un príncipe manejable. Su estrategia carecía de brillo, pero tenía un cálculo frío e infalible. Mientras Bayaceto intentaba ser el sol, Selim se convertía en agua. Adoptaba cualquier forma que se esperara de él. Su objetivo no era impresionar a su padre, sino no defraudarlo. En una atmósfera de paranoia convertida en política de Estado, esta fue una jugada genial. ¿Y Bayaceto? Bayaceto era un recordatorio viviente para Solimán de sí mismo. Joven, feroz, indecentemente talentoso. Escribía poemas que se citaban en las cafeterías. Lideraba a las tropas al ataque con la misma gracia temeraria que su padre 30 años atrás. El ejército lo idolatraba, y en eso radicaba su error mortal. Olvidó una regla simple. A los leones que envejecen no les gusta que los jóvenes rugan demasiado fuerte. Cada victoria de Bayaceto en el campo de batalla, cada oda en su honor, Solimán no las leía como logros de su hijo, sino como informes sobre la creciente popularidad de un potencial rebelde. El fantasma de Selim I, el padre de Solimán, que había derrocado al suyo propio, bailaba cada noche en las estancias de Topkapi. Bayaceto, sin quererlo, se convirtió en la encarnación viva de ese fantasma. Hurrem sabía traducir el lenguaje de los hijos al lenguaje del padre. Era una intérprete profesional que convertía la valentía de Bayaceto en lealtad a la dinastía y la cautela de Selim en sabia paciencia. Con su muerte, el diálogo se convirtió en el monólogo de un sultán desconfiado y después, directamente, en un grito. Y entonces ocurrió lo que podría llamarse un enroque geopolítico con trasfondo. En 1559, Solimán decide separar a los hijos, alejándolos, formalmente para administrar nuevos sanjak, en esencia para poner a prueba su lealtad. A Selim lo envían a Konya, un puesto lógico, honorable. A Bayaceto, a Amasya. Enviar a Bayaceto a Amasya equivalía a mandarle una carta con sello negro. No era una orden de nombramiento, era una advertencia, grabada en piedra. Selim, fiel a su táctica, hizo inmediatamente las maletas. Su traslado a Konya fue rápido y preciso, una demostración de obediencia. Bayaceto, sin embargo, se quedó inmóvil, y ese momento de demora se convirtió en su punto de no retorno. Comenzó a escribir cartas desesperadas a su padre. «No me envíes a este lugar desolado». Retrasaba su partida, reunía a su alrededor a sus leales y país, aumentaba su guardia personal. Cada una de sus acciones, dictadas por el miedo animal y el resentimiento, desde fuera parecía una preparación para la rebelión. Para Sulimán, el cuadro quedó definitivamente claro.
el sumiso Selim y el rebelde Bayaceto. El horror del padre, que había perdido a su esposa amada, se transformó en la ira del padishá, cuyo orden se había atrevido a cuestionar. Bayaceto dejó de ser un hijo para convertirse en la categoría de asi, un criminal de Estado. La guerra no comenzó con un cañonazo. Comenzó con esa desobediencia silenciosa, con esa pausa entre la orden y su cumplimiento. Primavera de 1559. Anatolia no huele a flores, sino a pólvora. El sultán en Estambul, viejo y enfermo de gota, mira el mapa no como un gobernante, sino como un padre que está a punto de ordenar la muerte de uno de sus hijos. En ese silencio del palacio de Topkapi, se toma una decisión desprovista de todo lo humano. La elección no se hace a favor del favorito, sino a favor del sistema. El orden es más valioso que la sangre. Bayaceto, el príncipe rebelde, reúne un ejército con todos aquellos desfavorecidos por el sistema del sultán, gobernadores agraviados, tribus turcomanas cuya independencia sofocaba el poder central, mercenarios que sueñan con botín. Él es la encarnación viviente de la protesta, y frente a él, cerca de Iconia, está Selim. No un héroe, sino un administrador cauteloso. Su triunfo no es el carisma, sino la firma de su padre en un decreto imperial, y la figura a su lado, Sokolu Mehmed Pasha. Y he aquí el desenlace. La llanura cerca de Konya, finales de mayo. Es una demostración de fuerza. Por un lado, furia y desesperación. Las tropas de Bayaceto atacan con una valentía frenética. El propio príncipe se lanza al frente como si deseara que una bala lo encontrara allí y no la cuerda de seda del verdugo más tarde. Por el otro, la mecánica fría de la máquina imperial, las disciplinadas filas de los genízaros y el argumento principal, la artillería. Los cañones de Solimán, los mismos que destrozaron los muros de Belgrado y Rodas, ahora se vuelven contra su propia carne y sangre. Las salvas no dejan oportunidad. Esto no es una batalla, es una ejecución. El campo está sembrado de cuerpos de quienes, por capricho de la dinastía, debían considerarse enemigos. Bayaceto huye, primero a Amasya. Desde allí envía cartas a Estambul, llenas de lágrimas, arrepentimiento, alusiones al destino y a la traición de los visires. El silencio de su padre es la respuesta más terrible. El mutismo de la capital es más fuerte que cualquier grito. Habla claramente. Tu camino es hacia la nada. Y entonces Bayaceto acomete el error fatal, transformando su tragedia personal en traición a la patria. Con un puñado de leales y sus 4 hijos pequeños, cruza el río Varas, un paso más allá de la frontera, un paso hacia las garras del león. Pide asilo al Shah Tahmasp I, el gobernante chiita de Persia, enemigo acérrimo de los otomanos, contra quien Solimán había luchado toda su vida. En Qazvin, Bayazet es recibido como un príncipe, festines, cacerías, dulces palabras. El Shah lo llama huésped de honor y jura ser mediador. Es una trampa servida en bandeja de oro. Bayazet, un hombre desesperado, cree en la nobleza. Y Tahmasp solo ve en él una moneda de cambio, un as en la manga en el gran juego. Un príncipe vivo vale más que uno muerto. Ahora Solimán el Magnífico, señor de la media luna, azote de Europa, se ve en el papel de suplicante. Debe regatear. Comienza una grotesca y humillante negociación, el trato del Shah. Tahmasp hace malabarismos con la vida del príncipe como en un bazar oriental. Con una mano, escribe a Solimán: yo, como gobernante noble, protejo a tu hijo descarriado, pero ¿qué puedo hacer si él anhela venganza? Con la otra, insinúa a Selim: tu hermano está vivo, sano y lleno de planes. ¿Cómo estás tú, futuro sultán? El precio sube con cada mensajero. Solimán está en un callejón sin salida. No tiene fuerzas para comenzar una nueva guerra con Persia. Dejar a Bayazid como una amenaza viva es una locura. El orgullo del imperio es sacrificado en aras de la política real. El resultado, un cheque por una suma astronómica, 400.000 monedas de oro,
En esencia, un rescate por la cabeza de un hijo, pagado por su padre y su hermano, más concesiones territoriales discretamente escritas en un rincón. Pero el Shah también debe salvar las apariencias. No puede simplemente entregar a su huésped. Se necesita una contabilidad oscura y cínica. Nace un ritual monstruoso. Los verdugos otomanos, con su atuendo completo, viajan a Persia. Tierra iraní, manos otomanas. Técnicamente, las leyes de la hospitalidad no se violan. La ejecución es un asunto interno otomano. 1561. La mazmorra de Kazvin. A Bayazid y sus 4 hijos, los últimos príncipes de esa rama, los estrangulan con cordones de seda. La razón de Estado ha vencido. Solimán recibe el ansiado despacho. El imperio suspira aliviado. El trono está limpio. Y el viejo sultán en Topkapi mira hacia una pared donde ya no cuelgan los retratos de su amada esposa, Hürrem. Murió para no ver esto, pero el mecanismo dinástico que ambos pusieron en marcha una vez completó su ciclo, triturando la vida de su hijo hasta convertirla en la fría ceniza del cálculo político. Tras la muerte de la sultana Hürrem, comenzó el ascenso de la sultana Mihrimah, la nueva dueña del harén. Cuando murió Hürrem, la era parecía haber terminado. El mecanismo, cuyos engranajes eran las intrigas y cuyo combustible era el favor del sultán, se preparaba para fallar. ¿Quién podría ocupar las habitaciones de la mujer que durante décadas no fue solo una favorita, sino prácticamente una corregente? La respuesta estaba en la superficie. Avanzaba por los corredores del palacio en la figura de una mujer con ropas de luto, pero de una elegancia increíblemente costosa. La única hija del padishá, Mihrimah. El vacío duró solo unos días, no semanas, días. Mihrimah no solo se mudó a las habitaciones de su madre, sino que ocupó su oficina política. Con un Solimán aún vivo, pero envejeciendo rápidamente y sumido en la melancolía, se convirtió en algo sin precedentes, una hija valide. De facto, la primera mujer del imperio sin un título oficial. Su fuerza se enraizaba en la férrea lógica de la dinastía. Al ser mujer, era el único miembro de la familia al que el sultán no debía temer. Los hijos eran potenciales rebeldes, pretendientes al trono. La hija, solo una hija. En sus ojos, él no veía a un rival, sino la continuación de Hürrem, sus rasgos, su inteligencia. Se convirtió en un amuleto viviente contra la añoranza. Su nuevo régimen fue simple y genial. Mihrimah se convirtió en la guardiana de la paz del padishá. Los embajadores venecianos registraban. El acceso a Solimán ahora se filtraba estrictamente a través de su hija. Ella era la única persona en el imperio cuya visita no requería agenda. Entraba cuando quería, por la mañana para discutir asuntos de Estado, por la noche para ahuyentar los fantasmas que atormentaban al león envejecido. Era terapeuta, asistente personal y maestra de ceremonias de sus emociones. A través de ella fluían ahora todas las súplicas, todas las noticias, todas las esperanzas. El camino al trono ya no pasaba por el diván, sino por Mihrimah. Pero ella no se limitó al papel de psicóloga de la corte. La señora del harén es la ministra de Finanzas, la jefa de seguridad y la especialista en recursos humanos en una sola persona. Mihrimah impuso allí un orden férreo. Y luego salió al escenario internacional. Su firma comienza a aparecer bajo cartas dirigidas al rey polaco Segismundo Augusto. Negocia con los dogos de Venecia. Su fortuna, una de las mayores del imperio, se convierte en un instrumento de geopolítica. Y aquí llega su hora estelar de pragmatismo, que destroza por completo las románticas leyendas sobre el amor fraternal. Cuando una guerra civil desgarró el imperio entre sus hermanos, Selim y Bayaceto, Mihrimah no vaciló. Tomó la calculadora, metafórica por supuesto, y calculó los riesgos. Bayaceto, un rebelde carismático, favorito de los genízaros, pero cuyas ambiciones amenazaban con hacer estallar el país desde dentro. Selim, menos brillante, pero predecible. Estabilidad, lo que su madre había construido.
Mihrimah hizo su apuesta, y no solo con apoyo moral. Emitió a Selim un cheque por 50.000 ducados de oro. No era un préstamo familiar, era una inversión en el futuro sultán. En 1561 muere su marido, el gran visir Rustem Pasha. Para muchos, esto habría sido una tragedia, una pérdida de estatus. Para Mihrimah fue el acto final de liberación. Ya no la esposa del visir, solo la hija del padishá. Ahora sus ambiciones se materializan en piedra. Le encarga a Sinan, el gran arquitecto de la era, una mezquita. No una simple mezquita, sino un manifiesto. La mezquita de Mihrimah Sultán en Edirne Kapü, ligera, aireada, perforada por 161 ventanas, es un grito de soledad y a la vez una demostración de fuerza inquebrantable. Se construye en los años en que Solimán está sumido en la apatía tras la ejecución de Bayaceto. Mientras el padre está de luto, la hija erige un monumento, no para él, para sí misma y para la dinastía que sostiene sobre sus hombros. Para 1566, cuando Solimán, enfermo y débil, parte en su última campaña, Mihrimah es el centro de gravedad. Gobierna la capital, controla el harén, filtra la información. Es el último puente entre el dios anciano en el trono y el mundo real. Los historiadores coinciden en una cosa: sin ella, Solimán quizás se habría quebrado mucho antes. Ella no era la sombra de su madre, sino su reencarnación política en un cuerpo nuevo y aún más influyente. Ella aseguró lo que en la dinastía otomana era un fenómeno rarísimo: una transmisión de poder relativamente fluida, no solo de padre a hijo, de una época a otra. Y en esa transición ella fue la ingeniera principal. El cambio de época también se manifestó en otros acontecimientos no menos importantes que siguieron a la muerte de Hürrem. El 10 de julio de 1561, Rustem Pasha exhaló su último aliento. La causa oficial, hidropesía. La extraoficial, el agotamiento de un juego sin fin en las alturas del poder, donde él fue a la vez ficha y jugador. Su partida no fue una simple vacante en el diván, fue un clic que hizo avanzar el mecanismo del Estado hacia el siguiente y último engranaje de la era de Solimán el Magnífico. Rustem se fue, dejando tras de sí un vacío impregnado de dinero y odio. Los genízaros, que durante décadas habían acumulado rencor hacia el tacaño que recortó sus privilegios y que, como todos estaban seguros, tramó la ejecución del príncipe Mustafa, celebraron abiertamente. Los poetas compusieron epigramas insinuando que incluso el ángel de la muerte, tras recibir un soborno, se había llevado por fin a quien escatimaba en limosnas. Pero tras esa alegría popular yacía un frío vacío. Solimán, cada vez más ensimismado, perdió el último mecanismo operativo del viejo sistema. Rustem no era solo el yerno, era el administrador del imperio, un genial e inescrupuloso contable que convertía cualquier guerra e intriga en ganancias netas para el tesoro. Él recordaba cómo empezó. Con su muerte, Solimán quedó definitivamente solo, rodeado por las sombras del pasado y herederos ineptos para el poder. El lugar vacante fue ocupado por Semiz Ali Pasha. Su tiempo como gran visir no es una historia de ascenso, sino de calma chicha. Un político bondadoso y corpulento, su apodo, Semiz, significaba gordo, se parecía más al administrador de una gran finca que al estratega al timón de una superpotencia. No gobernaba, mantenía el barco a flote. Sus 4 años de gobierno fueron el equivalente político a la bonanza. El barco no se hunde, pero tampoco navega hacia ningún destino. Para Solimán, cuyas fuerzas físicas eran consumidas por la gota y las espirituales por la amargura de la guerra entre sus hijos, esto era suficiente. Pero al imperio, cuyas fronteras crujían y cuyas arcas empezaban a resentir la ausencia del puño de hierro de Rustem, le hacía falta algo más. Detrás del bondadoso Ali Pasha ya se alzaba la verdadera fuerza. Su nombre, Sokolu Mehmet Pasha. Un bosnio criado en la elitista escuela Enderun,
Había ascendido desde portero del palacio hasta almirante de la flota, pero su hora de gloria no llegó en el mar, sino en tierra, en una sangrienta disputa familiar. En 1559, cuando los ejércitos de los príncipes Selim y Bayaceto se enfrentaron en Konya, fue Sokollu quien comandó las tropas de Selim. Su táctica fría le dio la victoria. En ese momento, Solimán, observando la carnicería fratricida, vio en Sokollu lo que en vano había buscado en sus propios hijos, una eficacia despiadada, carente de ambición personal, supeditada únicamente a la lógica del poder y la supervivencia del Estado. Era el instrumento perfecto. Y pronto dejó de ser un instrumento para convertirse en arquitecto. Cuando en 1565 falleció Semiz Ali Pasha, el nombramiento formal de Sokollu como gran visir fue una mera formalidad vacía. Para entonces, él ya tenía todos los hilos en sus manos. El último año y medio de la vida de Solimán fue la época del sultán en la sombra. El decrépito padishá, que se movía con dificultad, estaba cada vez más ausente de las sesiones del diván. Observaba desde detrás de la reja de su jaula o no observaba en absoluto, confiando en Sokollu para manejar los asuntos. Pero este no solo presidía, reformateó el sistema, transformando al visir de un cargo en una institución de regencia. Sokollu actuó con el pragmatismo helado de un vidente que conoce el final. Él veía, el gran Sulimán era un monumento viviente, y la energía del imperio estaba a punto de chocar con el problema de la sucesión del débil e inexperto Selim. Su misión se convirtió en crear un marco administrativo que evitaría el colapso del Estado en el momento de la transferencia de poder. Colocó a sus hombres, llevó a cabo negociaciones delicadísimas y apretó las tuercas en las provincias. La muerte de Rustem Pasha y el ascenso de Sokollu no fue un mero cambio de caras, fue un cambio fundamental. La época en la que el poder se concentraba en un triunvirato familiar había terminado. En su lugar, llegó la era de la maquinaria burocrática, donde todo lo manejaba el primer ministro, una figura que, por su influencia, a veces superaba al propio sultán. A partir de entonces, cualquiera podía ocupar el trono. El poder real residía en la cancillería del gran visir. Sokollu Mehmed Pasha, de pie junto al lecho de muerte de Solimán, ya no servía al sultán, servía al imperio, preparándose para convertirse en su principal pilar de apoyo en el futuro que se avecinaba, donde gobernaría no la voluntad de un león, sino el cálculo de un ingeniero. La muerte de Hürrem no fue el final de la tragedia. Fue solo un entreacto antes del acto final, sombrío y penitente. Si antes el palacio vivía con pasión, intriga y música vertiginosa, ahora se había convertido en una teque sufí. Solo que en lugar de meditación pacífica, aquí se libraba una guerra total. La guerra del sultán consigo mismo y con todo el mundo por un espectral perdón. La figura de Solimán, encorvada por la gota y el dolor, ya no estaba rodeada de visires, sino de juristas con turbantes. El principal entre ellos era Ebu Sud Efendi. Este hombre, con rostro de asceta y mente de fiscal, era el arquitecto de una nueva realidad. Él había dado una vez el fundamento legal para el asesinato de los hijos del sultán, frías fetuas sobre la necesidad de Estado. Ahora se aplicaba al alma misma del padishá. Sus conversaciones duraban horas. El anciano soberano buscaba la causa de sus males, y el severo Sheikh ul-Islam daba una respuesta clara: el castigo divino por apartarse del camino recto. La muerte de su amada, la masacre entre sus herederos, el dolor en sus huesos, todo era eslabón de una misma cadena, la cadena del pecado. Y Solimán, el gran legislador, adoptó un nuevo y último código de leyes: la ley contra la alegría. La primera víctima fue el lujo. Aquel mismo esplendor con el que una vez deslumbró a Europa se convirtió para él en símbolo de decadencia. De las estancias desaparecieron la vajilla de oro y plata. El sultán comía en un simple cuenco de barro como un pobre derviche. Un juego de contrastes. Aún llevaba piedras preciosas en su turbante, pero su mesa era monacal. La música, la poesía, las festividades bulliciosas, todo fue declarado ilegal. Topkapi se sumió en un silencio sepulcral.
donde el único sonido permitido era la recitación del Corán. El señor de la mitad del mundo intentaba comprarse un lugar en el paraíso pagando con los placeres terrenales. Pero erradicar los propios hábitos era poco. Para probar la sinceridad del arrepentimiento, había que obligar a todos a arrepentirse. Comenzó la caza. El objeto número 1, el vino. No una simple prohibición, sino un terror total. Patrullas de genízaros vigilantes de la moral montaban guardia en los puertos. Asaltaban los barcos que llegaban de Grecia y Creta. Encontraban los toneles y con un estruendo salvaje destrozaban sus fondos. Corrientes rubí se derramaban en el Bósforo, tiñendo y agua de los muelles. La ironía del destino, quien en su juventud había bebido vino con Ibrahim Bajá en los jardines del palacio, ahora observaba con furia esta bárbara ceremonia de purificación. Gálata, el barrio cristiano, perdía no solo su mercancía, sino parte de su identidad. Pero al sultán esto no le importaba. Su imperio debía volverse estéril. Y luego llegó el turno de una nueva amenaza, nunca antes vista. La llamaban Kahve, una bebida negra, amarga, diabólica, el café. Para entonces, las cafeterías se habían convertido en los nodos nerviosos de Estambul. Allí nacían poemas, se cerraban tratos, se difundían chismes y, lo más peligroso, se discutía de política. Se murmuraba sobre la ejecución de Bayaceto, sobre la salud del sultán, sobre las intrigas del harén. Para Solimán, sumido en la paranoia, y para Ebu Sud, que veía herejía en toda innovación, era el enemigo perfecto. Ebu Sud emitió una fetua. Declaró que los granos de café, al tostarse hasta ennegrecerse, se convertían en carbón. Y consumir carbón, como bien se sabía, estaba prohibido. Así, la bebida de los intelectuales fue oficialmente declarada poción del diablo, que apartaba a los hombres de la oración. Comenzaron las redadas. Las puertas de las cafeterías eran derribadas, las jarras de cobre confiscadas, los sacos con los preciosos granos se hundían en el mismo Bósforo que antes el vino. A los propietarios los golpeaban con palos. Era una diversión cultural. Solimán, otrora fino conocedor de las artes, ahora estrangulaba la incipiente esfera pública. El apogeo de este pánico moral fue la caza de herejes. La huida del hijo de Bayaceto hacia los chiitas en Irán convirtió cualquier alternativa espiritual dentro del país en sospechosa. Anatolia, tierra de derviches libres y cofradías místicas, quedó bajo el microscopio. A quienes ayer rezaban en sus teques, los declaraban agentes del Shah persa. A los sheiks sufíes, cuyas prédicas se desviaban de la árida dogmática de Ebu Sud, les esperaba la prisión o el alfanje. El Estado que había crecido gracias a la flexibilidad y la síntesis de culturas ahora se cerraba en puño de ortodoxia. Primavera de 1566. El sultán Solimán, el hombre cuyo nombre durante 46 años hizo estremecer los corazones de los reyes desde Viena hasta Bagdad, se incorpora con dificultad del diván. El dolor es su único cortesano fiel. La gota ha aprisionado sus piernas con grilletes hinchados. El corazón late a descompás como un pájaro exhausto en una jaula. Tiene 71 años. Es el fantasma viviente de su propia grandeza. Y he aquí que este fantasma se puso en movimiento. El 1 de mayo, al son de la ensordecedora sinfonía de las bandas genízaras, sale de Estambul. No de paseo, al frente de un ejército de 100.000 hombres. Tras el fracaso ante los riscos de Malta, donde el águila otomana quebró sus garras contra los corazones de acero de los caballeros, el trono se tambaleó. Solimán no necesita solo una victoria, necesita un final perfecto. No partir como un anciano decrépito entre los sedas del harén, sino como un Gazi, guerrero de la fe, caído en el campo de gloria. Su última campaña es un autorretrato para la eternidad, pintado con sangre y pólvora.
El camino al norte se convierte en un camino al Gólgota. El legendario jinete es ahora prisionero de su propio cuerpo. Viaja en un carruaje cubierto, una jaula humillante para el señor de la caballería. Pero en los momentos clave, ante los ojos de la multitud jubilosa en Edirne o Belgrado, ocurre un milagro. Los sirvientes lo trasladan casi en brazos a la silla de montar, lo revisten de una armadura de gala y cabalga. La espalda tensa como una cuerda, el rostro una máscara de piedra. Nadie debe ver la mueca de dolor grabada en su cara como una cicatriz. La ilusión de fuerza es el último servicio que exige a su cuerpo. El plan probablemente era grandioso, apuntar de nuevo a la ansiada Viena. Pero a la historia le gusta poner a los héroes épicos frente a obstáculos pequeños y obstinados. Tal obstáculo fue la fortaleza de Sigetvar, un fuerte insignificante, perdido entre los pantanos húngaros, al mando del ban croata Nikolás Zrinski. 2.500 fanáticos contra todo el poder de la puerta. El asedio comienza en agosto e instantáneamente se convierte en una farsa sobre huesos. Mes tras mes, las oleadas de genízaros se estrellan contra los muros de piedra. 100.000 hombres impotentes ante un puñado de desesperados. En la tienda de campaña en la colina de Similhof se desarrolla otro drama. Solimán escucha los informes de los fracasos. Su famosa calma se disuelve en la rabia de la impotencia. Cada revés es un clavo en su mortaja. La humedad de los pantanos se le filtra en los huesos. La fiebre lo quema por dentro. El tiempo, su principal enemigo, gana la partida. La noche del 6 al 7 de septiembre de 1566, pocas horas antes de que su ejército irrumpa por fin en las humeantes ruinas de Sigetvar, el corazón de Solimán el Magnífico se detiene. El señor de medio mundo muere en su tienda de campaña. No está a su lado ni el hijo heredero ni la tumba de su amada Hurrem. Solo el chirrido de la guardia y el lejano estruendo de la batalla. Y aquí la historia da un giro brusco. El papel principal recae en el gran visir Sokolom Mehmet Pasha. Al conocer el fallecimiento, no se permite entrar en pánico. Percibe la frágil realidad. La noticia de la muerte es una chispa en el polvorín del ejército. Los genízaros, al saber que el sultán ha muerto y la fortaleza no ha sido tomada, se amotinarían, saquearían el tesoro y huirían. El heredero Selim, el futuro Selim II, es un borracho débil de voluntad que además se encuentra a varias semanas de camino en Anatolia. Y así, Sokolu pone en marcha la operación Sultán Viviente. Es una obra maestra de cinismo y control. La muerte se mantiene en secreto. Según los rumores, al médico personal que certificó el fallecimiento lo estrangularon de inmediato como testigo innecesario. El cuerpo del sultán es embalsamado, se extraen los órganos internos y se entierran en secreto, allí mismo bajo la tienda. El cuerpo es ungido con bálsamos y vendado. Y después comienza un gran espectáculo. Sulimán vive 48 días más. Las órdenes siguen emitiéndose en su nombre, firmadas por la hábil mano de un escriba. Llevan comida a la tienda y se la llevan consumida. El 8 de septiembre, un día después de la muerte del sultán, Sigetvar cae. Nicolás Riñi perece en una última y desesperada salida. El ejército celebra, alabando el nombre del padishá, sin saber que alaba un cadáver. El viaje de regreso es el acto final de la mistificación. El cuerpo es transportado en un carruaje cerrado. Cuando las tropas ansían ver a su soberano, acercan a la ventana enrejada una muñeca o el propio cuerpo embalsamado, iluminado de tal modo que engañe la vista en el crepúsculo. La ilusión funciona. El ejército sigue obedientemente a su comandante muerto. El desenlace llega ante Belgrado. Aquí aparece, por fin, un Selim II jadeante por la prisa.
Solo ahora Sokollu Mehmet Pasha se presenta ante el ejército. Su discurso es lacónico y genial. Vuestro padishá, tras lograr una gran victoria, se ha encomendado a la misericordia de Alá aún ante los muros de Sigedbar. Un gemido recorre las filas, no de ira, sino de dolor. La crisis ha pasado. El poder ya está en manos del nuevo sultán y del viejo visir. Así terminó la última campaña. Sulimán obtuvo su muerte de Gazi, pero pagó por ella convirtiéndose en marioneta de su ministro durante mes y medio después de su deceso. El siglo magnífico no cerró la puerta de golpe. Exhaló su último aliento en silencio sobre la almohada de la tienda de campaña, mientras el genial director visir preparaba para él una última salida, impecablemente escenificada.